Pregunta: ¿Gandalf, el Sol y los Balrogs son Maiar de la misma especie? Una excelente pregunta que permite hacer varias puntualizaciones y precisiones que nos ayudan a seguir profundizando en nuestro conocimiento acerca del mundo secundario de Tolkien. Así que aquí vamos. Lo primero es que, atendiendo al corazón de la pregunta, los Maiar son un mismo tipo de entidad, son una de las formas de existencia que hay en ese mundo secundario de Tolkien. Así que la respuesta es, en ese sentido, pues afirmativa. Todos son el mismo tipo de entidad. Sin embargo, la pregunta, de manera muy inteligente y correcta, coloca la palabra especie entre comillas, porque, pues sí, efectivamente, especie se refiere a animales. Las especies, los animales en general, son entidades que pertenecen al reino de la biología y la naturaleza. Son, para empezar, seres materiales en el sentido de que son cuerpos. Los Maiar, en cambio, no son cuerpos, son espíritus, espíritus primigenios que existen antes de que existiera la materia, la energía y el tiempo, y que de hecho se internaron en el mundo en el que Ilúvatar creó esa materia y energía, el mundo que es, para ordenarlo. Estos espíritus, tanto Maiar como Valar, que en general a su orden se le llama los Ainur, son una especie de fuerzas demiúrgicas que en los albores del tiempo se internaron en el mundo creado por Dios para ordenarlo, ordenar ese caos original y convertirlo en el orden de la naturaleza. Así que ellos no solo no pertenecen a la biología, sino que en todo caso son responsables de su confección, y es en el transcurso del ejercicio de sus poderes, mientras ellos realizaban su gran labor ordenadora, que nacieron las especies, los animales. De hecho, la creadora de los animales y las plantas es una de los Valar y se llama Yavanna. Los Valar eran los espíritus mayores y los Maiar eran los espíritus menores que estaban al servicio, que ayudaban a los Valar en sus trabajos. Hecha esta importante aclaración, pues ahora vamos a abordar las tres entidades propuestas: Gandalf, el Sol y los Balrogs, porque hay algunas puntualizaciones que integrar. Gandalf, en primer lugar, pues sí, efectivamente es uno de los Maiar. Sin embargo, tiene una peculiaridad, una excepcionalidad. Se trata de un Maia que se encarna en un cuerpo humano real. Es decir, la entidad que nosotros conocemos en los tiempos de Frodo, los de la Guerra del Anillo y el Retorno del Rey, como el mago Gandalf, o bajo nombres como Mithrandir, Olorin, Tarkun y otros tantos más que se mencionan en El Señor de los Anillos, no es una presencia física, una adopción de una forma humana fingida de parte de este espíritu para interactuar con los elfos, los humanos, los hobbits y los enanos. No, se trata de un humano anciano, un cuerpo humano real que se encuentra activado, infundido por un espíritu inmortal primigenio, por un Maia. En general, tanto los Vala como los Maia, en el mundo que es, no se manifestaban en cuerpos reales, sino en apariencias de cuerpos para poder interactuar con los seres encarnados. En el caso de Gandalf y los 5 magos no son las únicas excepciones, pero en el caso de ellos hay la excepción de que esa manifestación que nosotros conocemos como Saruman, Radagast o Gandalf son Maiar en cuerpos reales, sujetos a sus dolores, a sus cansancios, al sueño, el hambre e incluso la posibilidad de la muerte, que es lo que le ocurre a Gandalf tras la lucha contra el Balrog. El siguiente caso es el de el Sol. El Sol propiamente como tal, el Sol es un artefacto o una nave, un barco, si se me permite. Es una barca que fue confeccionada por los Valar para funcionar como una lámpara en el cielo. Ahora bien, esa nave tiene una navegante. La navegante es una Maia de nombre Arien. Arien era un espíritu de fuego muy poderoso que, bueno, tal era su poder que miren ustedes cómo ilumina los cielos. Entonces, no es el Sol el que es un Maia, sino que el Sol es una nave o una barca navegada por una Maia. Lo mismo se puede decir, por cierto, de la Luna, cuyo navegante es un Maia de nombre Tilion.
de quien sabemos era un cazador perteneciente a las gentes de el Vala Orome, es decir, era un servidor de Orome. Y finalmente los Balrogs sí pertenecen a la clase de los Maiar, pero tienen la peculiaridad de que se trata de Maiar corruptos, espíritus corruptos, demonios, sin más. La palabra Balrog es del Sindarin, una de las lenguas élficas, y viene del Quenya Balaraukar, que significa demonios de poder. Los Balrogs eran Maiar que se manifestaron físicamente en el mundo como estas especies de fieras de oscuridad y fuego, sumamente violentas, malévolas, que estaban al servicio de Melkor. Formaban parte de la gran rebelión de Melkor contra Ilúvatar, y por lo mismo las formas que adoptaron pues no eran bellas, sino las que mejor simbolizaban la destrucción que traían al mundo. Para estos espíritus corruptos se creó un nombre que es el de U-Maiar, que significaría algo así como anti-Maiar, lo contrario a los Maiar, pero es solamente un nombre porque realmente no constituyen otro tipo de entidad. Lo único que ocurre es que pues adoptaron un posicionamiento distinto al del resto de los Maiar al volverse sirvientes de el otrora Vala Melkor, el más poderoso en su momento de los habitantes de Ea, el mundo que es. Bueno, espero el video les haya resultado informativo. Déjenme sus comentarios de qué otra cosa les gustaría que hablemos. Denle like, denle favorito, eso ayuda mucho si estás en TikTok. Y compártelo. Y en caso de que no lo hagas ya, pues sígueme para que comencemos a estudiar juntos y juntos sobre este mundo secundario, esta gran Tierra Media que nos dejó John Ronald Reuel Tolkien.